La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de Televisión Universitaria, el día de hoy tiene para ti la entrega del doctorado honoris causa a el doctor Mario Molina. Estamos desde el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Yo soy Mayra de la Garza, te doy la bienvenida. ¿Y por qué no vamos a conocer un poco de la trayectoria del doctor Mario Molina? José Mario Molina Pasquel Enríquez nació el 19 de marzo de 1943. Desde muy pequeño manifestaba un sentido innato para la investigación científica, pues quedó fascinado al contemplar un protozoo, organismo microscópico unicelular que vive en ambientes húmedos, el cual observó a través de un primitivo microscopio de juguete. Su precocidad en el campo de la química le empujó incluso a la osada idea de convertir uno de sus cuartos de baño de su casa en un improvisado laboratorio que llenó de artefactos para hacer experimentos. Es así que pasó largas horas ahí, entreteniéndose con juegos de química. Cursó la escuela primaria en la Ciudad de México y a la edad de 11 años sus padres lo enviaron a Suiza para continuar con sus estudios. En su regreso a México se convierte en un ingeniero químico egresado de la UNAM. Luego viaja a Europa para estudiar en la Universidad de Freiburg en Alemania, y en la cual dedica casi 2 años a la investigación cinética de polimerizaciones. En 1972 completa sus estudios de doctorado en el estado de California de los Estados Unidos de América. Molina decidió explorar la vida profesional extraacadémica y se unió al Jet Propulsion Laboratory, en el grupo de física y química molecular. Molina volvió a la academia en 1989, al incorporarse al Instituto Tecnológico de Massachusetts como profesor y adquirió la ciudadanía estadounidense. Es miembro del Colegio Nacional de México y miembro notable de la Academia Pontificia de las Ciencias. Mario Molina es uno de los más importantes precursores para el descubrimiento del agujero en la capa de ozono antártico, que se ubica a unos 25 kilómetros sobre nosotros en el estrato estratosférico de la atmósfera, que actúa como un filtro solar que protege la vida de la Tierra de las dañinas radiaciones ultravioletas del Sol. En los últimos años, el ozono ha disminuido en alrededor de un 0.3% al año a escala global, aumentando los riesgos de cáncer a la piel, cataratas y perjudicando la vida marina. Esta pérdida del ozono es producida por ciertos químicos producidos por el hombre que alcanzan la alta atmósfera, tales como la clorina, generada por los gases llamados clorofluorocarbonos, utilizados en la industria de la refrigeración, los aerosoles, los extintores y la fabricación de espuma, elementos que, aunque han sido prohibidos por el Protocolo de Montreal firmado en 1987, son de larga vida y no han desaparecido de la atmósfera. Los clorofluorocarbonos son gases inertes a nivel del suelo, pero en la altura, la radiación ultravioleta del Sol rompe sus moléculas haciéndolos altamente reactivos con el ozono. Es así que gracias a esta investigación fue condecorado con el Premio Nobel de Química junto con Paul Crutzen y Sherwood Rowland en 1995 al exponer la teoría de cómo ciertos químicos elaborados por el hombre dañan a la capa y con ello provocar daños impredecibles a la humanidad. Su estudio, realizado con el apoyo de 2 científicos, atrajo la atención mundial respecto al daño que causan ciertos elementos químicos y contribuyó a nuestra salvación frente a un problema ambiental global que pudo haber tenido consecuencias catastróficas, dijo el comité del Nobel que otorgó el premio. El Nobel obtenido por el Dr. Molina tuvo 2 significados muy especiales. Era la primera vez que se reconocía con ese galardón a un estudioso del medio ambiente, y Molina se convirtió, además, en el primer científico nacido en México en ganar este premio. El Dr. Molina tenía 52 años cuando recibió el premio de $1 millón que compartió con sus colegas.
La historia del ozono ha sido una historia de éxito. Para mí es un buen ejemplo de cómo el mundo puede trabajar unido para resolver problemas, dijo en su primera conferencia de prensa luego de obtener el Nobel. Para Molina, el Premio Nobel representa un reconocimiento para el excelente trabajo que ha sido hecho por sus colegas y amigos en la comunidad atmosférica sobre el agotamiento estratosférico del ozono. La mejor recompensa ha sido la interacción con un grupo magnífico de científicos y valora en verdad estas amistades, con las cuales espera continuar por muchos más años. Es así que, por esta trayectoria, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se honra en otorgar la condecoración honoris causa al Dr. Mario Molina, claro ejemplo para las futuras generaciones de científicos comprometidos con la sociedad y problemática global. Nos encontramos con el doctor Jaime Ruiz García, quien es el investigador del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias. Y un saludo al público. Claro que sí. Y lo tenemos aquí para que nos platique un poquito acerca tanto de la trayectoria del doctor Mario Molina como también la importancia que tiene ese doctorado honoris causa. Y empezamos con esto. ¿Qué es el doctorado honoris causa? Bueno, el doctorado honoris causa viene del latín y lo que significa es por causa de honor. ¿Sí? Y en este caso, yo creo que para nuestra universidad, es un honor poder tener entre sus doctorantes al doctor Mario Molina, quien desde mi punto de vista es el químico mexicano más sobresaliente hasta... para esto, para dictaminar el doctorado honoris causa se formó un grupo multidisciplinario dentro de la universidad, al cual yo fui invitado. Okay. Y la razón, o una de las razones por las cuales se formó el grupo, fue por invitación del director de la Facultad de Ciencias Químicas, el doctor Francisco Medellín, debido también a que la Facultad de Ciencias Químicas cumple 50 años y una manera de celebrar, de festejar a la Facultad de Ciencias Químicas es trayendo un personaje del científico de la calidad del doctor Mario Molina. Ok. Ese consejo del que estamos hablando, ¿por qué personajes o quiénes son los que conforman este consejo? Bueno, es un comité que se formó ad hoc por la Facultad de Ciencias Químicas y el cual está integrado por 3 miembros de la comunidad científica de la universidad, del más alto nivel científico, y también se invitó a investigadores externos de nuestra universidad para conformar este comité. En este caso se invitó al doctor Gabriel Luna del CINVESTAP de Querétaro y a el doctor Octavio Manero del Instituto de Investigación en Materiales de la UNAM. Ellos son los que conforman este comité. Aparte de la situación de los 50 años, ¿por qué fue que pensaron en Mario Molina? ¿Qué fue lo que les llamó a traer a este personaje tan grande aquí a San Luis Potosí, a la universidad? Bueno, yo creo que son varios factores. En primer lugar, estamos hablando de la Facultad de Ciencias Químicas y el doctor Mario Molina es un científico en el área de la química o de la fisicoquímica, en este caso de ciencias de la atmósfera. Por otro lado, como lo mencioné hace un momento, es quizás el científico mexicano más, o nacido en México, más galardonado de todos los tiempos, y se pensó que era muy apropiado traer a alguien relacionado con el área para ser parte de estos festejos, pero yo creo que el doctorado honoris causa por sí mismo es tan grande como el mismo festejo de la Facultad de Ciencias Químicas. Claro. Dentro de ya los estudios que ha tenido el doctor Molina o los trabajos que ha realizado, ¿de qué manera ha impactado a todo el ámbito de la ciencia?
Pues podríamos hablar muy extensamente del trabajo y la trayectoria del doctor Mario Molina. Yo creo que la humanidad le debe de estar muy agradecido al doctor Molina. Yo pienso que si sus estudios se hubieran retrasado 20 o 30 años más, sí, tendríamos una crisis muy grande de enfermedades de la piel, sobre todo cáncer específicamente de la piel, en todo el mundo, ¿sí? Obviamente él es conocido por sus estudios de las reacciones químicas que compuestos que se le conocen como clorofluorocarbones hacían en la atmósfera, en la parte más arriba de la atmósfera, con otra molécula que conocemos como ozono, ¿sí? El ozono es muy importante en la atmósfera porque es nuestro filtro de rayos ultravioleta y el cual absorbe estos rayos y disminuye la intensidad y la cantidad con que llegan a nuestro nivel, a nivel del suelo. Entonces, estos compuestos, clorofluorocarbones, se creían muy inertes, que no reaccionaban con nada, ¿sí? Que eran muy seguros y eran de un uso tan común que todo el mundo los tenía en su casa, sí. ¿Sí? Todo el mundo que tuviera un refrigerador tenía este tipo de compuestos porque eran los gases o el gas que se utilizaba como refrigerantes en los refrigeradores, aires acondicionados, tanto de autos como de casas, edificios. Entonces, estos tipos de compuestos estaban esparcidos en todo el mundo y obviamente un refrigerador se acababa, un aire acondicionado se acababa, el gas de los fluorocarbonos se fugaba y todo eso iba a dar a la atmósfera. Como son gases de una densidad muy baja, tienden a subir, ¿sí? Y lo que no sabían la industria no lo sabía, es que estos gases, que eran considerados muy seguros porque eran muy difíciles que reaccionaran, sí reaccionaban con el ozono. Y él fue el que lo descubrió. Y el doctor Mario Molina, junto con su colega, el doctor Sherwood Rowland, fueron los que propusieron el daño que este tipo de compuestos estaba haciendo a la atmósfera terrestre. Y es por esto que en el año de 1995 él recibe el premio Nobel. Así es. Por este descubrimiento. Por esta propuesta, pero no fue fácil, no fue fácil convencer a la sociedad de que sus estudios eran correctos y no solamente eso, el daño que estaban causando estos compuestos. Yo recuerdo incluso cuando era estudiante de doctorado en la Universidad de Maryland, ir a algunos seminarios, porque yo trabajé en un departamento de química, e ir a algunos de los seminarios y hablaron sobre, ya en ese tiempo, por ahí de 1988 a 1989, ya se empezaba a hablar del hoyo que se estaba haciendo en la capa de ozono arriba de la Antártica. Pero antes de eso, la industria y los científicos, ahora sí que acólitos de la industria que producían este tipo de compuestos, pues no tomaban en cuenta e incluso se reían de los resultados de Mario Molina. Hasta que no fue que se descubrió el hoyo en la capa de ozono, fue cuando todo el mundo se asustó y empezaron a tomar muy en serio los estudios de Mario Molina y Sherwood Rowland. Ok. Entonces, realmente el impacto que tuvo para el medio ambiente y para toda la humanidad fue de alto, fue un logro. Yo creo que esto es innegable y parte de este doctorado honoris causa, y yo creo que le debe causar también a nuestra casa de estudio un gran honor, es reconocer el trabajo y la trayectoria científica del doctor Mario Molina. Claro que sí, y como es de tan gran evento, vamos a dar inicio. Ya están por ahí empezando este tan gran evento. Como podemos ver, se están ubicando las personalidades
dando inicio así la sesión solemne. Muy buenas tardes. De esta entrega Para del iniciar doctorado. esta ceremonia vamos a pedir a todos los presentes nos pongamos de pie para entonar el himno universitario. Son casi todos los estudiantes de la Facultad de Química. Los trajimos. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Pos jucundam juventutem, pos molestam senectutem, nos averitumus, nos averitumus. Ubi sum qui ante nos, il mundo fuere, ubi sum qui ante nos, il mundo fuere, adeas ad inferos, transeas ad superos, si vis videre, si vis videre, vivat academia, vivat professores, vivat academia, vivat professores, vivat membram qualibet, vivat membram qualibet, semper sic in flore, semper sic in flore. Disculpe, si se lo puede pasar. Perdón, no, perdón. Pues con razón no arrancábamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del Consejo Directivo Universitario que fue citada para este día y hora. En primer término, quiero dar cuenta de la presencia del Honorable Consejo Directivo Universitario y agradecer y reconocer la presencia del señor doctor Fernando Toranzo Fernández, Gobernador Constitucional del Estado, quien es un invitado de honor para esta ceremonia en la que se entregará esta distinción del doctorado honoris causa al doctor Mario Molina. Agradecemos su presencia porque además sabemos del esfuerzo que tuvo que hacer el día de hoy, particularmente de mover su agenda de trabajo para poder acompañar a la comunidad universitaria en este importante evento. Muchas gracias, señor gobernador, por el esfuerzo de acompañarnos el día de hoy. Quiero asimismo dar cuenta de la presencia de la Honorable Junta Suprema de Gobierno, que hoy nos acompaña, así como los representantes del Honorable Congreso del Estado, el diputado Vito Lucas, del Supremo Tribunal de Justicia, del magistrado Ricardo Sánchez Márquez, de la doctora María Luisa Ramos Segura, presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal DIF, de la señora esposa del doctor Mario Molina, que también hoy nos distingue con su presencia, de rectores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de los directores de las escuelas y facultades, de los directivos de instituciones de educación superior,
de nuestro Estado, de representantes de los sectores sociales de San Luis Potosí, de el señor presidente municipal de Matehuala, el señor presidente municipal de Mezquitic, de Tamuín, San Luis Potosí, del señor secretario de Educación de Gobierno del Estado y de diversas personalidades, invitados especiales que hoy tenemos aquí. El ingeniero Luis Martínez, director del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el doctor Octavio Manero, del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, de la doctora Leticia Torres, directora de Investigación del CONACYT, que también nos acompaña el día de hoy, y a todos nuestros invitados especiales, que es un gran privilegio que acompañen al doctor Mario Molina en este evento tan significativo. Por supuesto, a todos los alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas que hoy también están aquí con nosotros, a sus profesores. Porque en el marco del Año Internacional de la Química, que se festeja ahora, y gracias también al apoyo y las gestiones del señor director de la facultad y de todo su equipo de trabajo, pues hoy ha sido posible contar con la presencia del doctor Mario Molina aquí en San Luis Potosí y aquí en la universidad. Muchas gracias al doctor Francisco Medellín por todo el esfuerzo que ha hecho para que sea posible este evento. Debemos pasar el quórum para revisar la asistencia de los distinguidos miembros del Consejo Directivo. Señor Rector, quiero certificar que contamos con la presencia de 53 miembros del Consejo Directivo, tomados lista de asistencia antes de iniciar esta sesión, por lo cual tenemos quórum legal para iniciar esta sesión. En virtud del quórum, se declara válida la sesión y obligatorios para la comunidad universitaria los acuerdos que en ella se tomen. Como siguiente punto del orden del día, vendrá la presentación del laureado y del jurado de honor por parte del señor secretario. Se cuenta con nosotros el doctor en Química Mario José Molina Pasquel Enríquez, candidato a obtener el título de doctor honoris causa. De igual manera contamos con la presencia del jurado de honor que dictaminó sobre la viabilidad de otorgar esta distinción. Y son las siguientes personas. La doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, ella viene del Centro de Investigaciones de Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas. El doctor Octavio Manero Brito, él pertenece al Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. El doctor Gabriel Luna Bárcenas, él pertenece al Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados CINVESTAF del Instituto Politécnico Nacional de Querétaro. El doctor Jaime Ruiz García, él pertenece al Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El doctor Pedro Medellín Milán, él es coordinador de la Agencia Ambiental también de nuestra universidad. Y el doctor Francisco Javier Medellín Rodríguez, director de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad. Ellos fueron el jurado de honor que deliberó para la decisión del Honorable Consejo Directivo Universitario para otorgar esta distinción al doctor Mario Molina, que hoy está entre nosotros. Como siguiente punto de la orden del día, en uso de la palabra, el doctor Francisco Javier Medellín Rodríguez hará una semblanza del doctor Mario Molina. Pedimos al señor director haga uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Honorables miembros del Consejo Directivo Universitario, doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador del Estado de San Luis Potosí, licenciado Mario García Valdés, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, secretario general de la universidad, honorables miembros de la Junta Suprema de Gobierno, doctor José Mario Molina Pasquel Enríquez, Premio Nobel de Química 1995, distinguidos invitados de honor, señoras y señores.
El 19 de marzo de 1943, el señor Roberto Pasquel, quien fue abogado de profesión, profesor universitario y embajador en Etiopía, Australia y Filipinas, y la señora Leonor Enríquez de Molina, ven nacer a José Mario Molina Enríquez, ignorando tal vez el maravilloso destino que la vida le tenía reservado. Mario Molina, desde muy temprana edad, antes de la escuela secundaria, había ya sentido fascinación por la ciencia. Fue tal su afición por la misma en aquel entonces que terminó convirtiendo un espacio de su casa en laboratorio, en donde juegos de química y un microscopio ayudaron a fomentar su curiosidad científica. A los 11 años de edad, siguiendo la tradición familiar, Mario Molina fue enviado a Suiza con la idea de promover su interés por la química y para aprender alemán. Sin embargo, no fue difícil para él darse cuenta que, al igual que en México, para los niños de su edad, la ciencia no era prioritaria. A pesar de ello, para entonces ya había tomado la decisión de ser investigador. En 1960, Mario Molina inicia sus estudios de ingeniería química en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que este era el camino más corto para llegar a ser lo que él deseaba, un físico-químico, profesión que evidentemente no existía en México. Por lo tanto, al término de su carrera, decide cursar un posgrado en físico-química en Friburgo, Alemania, aunque una vez ahí, reflexiones personales, académicas, en cuanto a su formación, lo hacen decidir estudiar un posgrado en los Estados Unidos de Norteamérica. No obstante, aprovecha esa transición para disfrutar por un corto tiempo el ambiente liberal de París en aquella época. Antes de estudiar en Estados Unidos, trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México, creando el primer posgrado en Ingeniería Química del país. El destino lleva finalmente a aquel curioso niño y ahora investigador en formación a la Universidad de Berkeley, California, en donde cursa sus estudios de doctorado, dando explicación a través de sus investigaciones a las oscilaciones de relajación láser predecibles a partir de ecuaciones fundamentales de las emisiones láser. Estos años en Berkeley fueron los más estimulantes para el joven Mario Molina, quien llegó a una conclusión trascendental en esta etapa de su vida, literalmente participar en investigaciones que fueran útiles para la sociedad. En 1972 termina sus estudios de doctorado y al siguiente año se une al equipo del profesor Sherwood Rowland en la Universidad de California, en Irving, como becario de postdoctorado. El profesor Rowland le ofrece una lista de proyectos de investigación, de los cuales le atrae uno que tenía que ver con el destino de algunos productos químicos industriales altamente volátiles y aparentemente inertes que se acumulaban en la estratosfera, los clorofluorocarbones. A partir de esta decisión y en un tiempo de solo 3 meses, el profesor Rowland y el doctor Molina crearon en la Universidad de California en Irving la que denominaron teoría del agotamiento del ozono por los clorofluorocarbonos. En términos muy generales, al tratar de entender la evolución de estos compuestos volátiles, se dieron cuenta que nada los afectaba en la troposfera, es decir, la atmósfera baja. Sin embargo, al llegar a la estratosfera, estos tenaces investigadores se dieron cuenta que los átomos de cloro generados por la descomposición de los clorofluorocarbones destruían catalíticamente al ozono. Los resultados de las investigaciones de Rowland y Molina se dieron a conocer en un artículo científico en uno de las más prestigiadas publicaciones periódicas en el mundo, Nature, en 1994, y esta publicación vino acompañada de una intensa campaña de difusión en la sociedad a través de los medios de comunicación, buscando que de manera particular se tomaran medidas para resolver el problema del deterioro de la capa de ozono. Al artículo anterior siguieron otros, así como presentaciones en público y audiencias legislativas
sobre control de emisiones de clorofluorocarbones. Es generalmente conocido que el ozono de la estratosfera nos protege de la radiación ultravioleta del Sol, abatiendo la segunda causa de muertes por cáncer en el mundo, el cáncer de piel. En 1973, el doctor Molina se integra a la típica academia multitarea en la propia Universidad de California en Irvine, llevando a cabo estudios con otros compuestos existentes en la atmósfera, como los nitritos y nitratos de cloro. Sin embargo, su gusto por la experimentación directa lo lleva en 1982 al Departamento de Física y Química Macromolecular del Laboratorio de Propulsión a Chorro en el Instituto Tecnológico de California en Pasadena, demostrando en 1985 que las reacciones de activación por cloro ocurrían con más eficiencia en presencia de hielo bajo las condiciones polares de la estratosfera. En esta época, los trabajos de Rowland y Molina dieron lugar a importantes tratados internacionales, la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono, adoptada el 22 de marzo de 1985 y orientada a proteger la capa de ozono, y el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono, adoptada el 16 de septiembre de 1987 para establecer normas prohibiendo o limitando el uso de sustancias que afectan la estabilidad de la capa de ozono. En 1989 el doctor Molina se integra de nueva cuenta a la vida académica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde su trabajo más intenso con estudiantes le brinda la oportunidad de reconocer la importancia del binomio enseñanza-investigación. Es aquí en donde el 11 de octubre de 1995, junto con el profesor Sherwood Rowland, fue distinguido con el Premio Nobel de Química, otorgado literalmente por su gran dedicación a la investigación de los efectos de los clorofluorocarbones en el agotamiento de la capa de ozono en la estratosfera. Actualmente, el profesor Molina es investigador de la Universidad de California en San Diego, en donde forma parte del Departamento de Química y Bioquímica del Instituto de Oceanografía, una de las instituciones líderes en la investigación de los fenómenos asociados al cambio climático. En México, el doctor Molina preside un centro de investigación y promoción de políticas públicas que lleva su nombre, en donde realiza estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente, particularmente en los campos del cambio climático y la calidad del aire. Curricularmente, el profesor Molina es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y del Instituto de Medicina de los Estados Unidos y uno de los 21 científicos que forman parte del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Igualmente, el profesor Molina es miembro distinguido de la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano, del Colegio Nacional, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Mexicana de Ingeniería. Por su labor y contribución a la ciencia, ha recibido numerosos galardones: el Premio Tyler de Energía y Ecología en 1983, el Premio Sasakawa de las Naciones Unidas en 1999 y, por supuesto, el Premio Nobel de Química en 1995. Ha recibido 21 doctorados honoris causa, 65 premios, condecoraciones y reconocimientos, y ha participado en 64 actividades selectas, las cuales incluyen paneles y membresías en organizaciones del máximo nivel. Cuenta con 193 artículos de investigación y divulgación registrados en el ISI Web of Knowledge, con más de 10.280 citas en la literatura mundial. Tiene un índice de impacto H de 48, con un promedio de 53 citas por artículo, y de manera específica cuenta con 21 artículos con más de 100 citas. Su artículo de Nature en 1974 cuenta con 1.160 citas. Muchas gracias, doctor Eusebio Juaristi, por haber intercedido para que esta ceremonia fuera posible.
El Comité de Evaluación Exprofeso para otorgar el grado de doctorado honoris causa en este evento fue previamente aprobado por el Honorable Consejo Directivo Universitario y estuvo constituido por los evaluadores que ya se mencionaron aquí presentes: doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, doctor Octavio Manero Brito, doctor Jaime Ruiz García, doctor Gabriel Luna Bárcenas, doctor Pedro Medellín Milán, así como por un servidor. El dictamen de la evaluación fue textualmente el siguiente: por todos sus méritos académicos excepcionales, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí será honrada al contar entre sus doctores honoris causa al doctor José Mario Molina Enríquez. No quisiera dejar de aprovechar la oportunidad de mencionar la gran calidad humana del doctor Mario Molina, y qué mejor que hacerlo con sus propias palabras. Me emociona y me mueve a humildad el que pude hacer algo que no solo contribuyó a nuestra comprensión de la química atmosférica, sino que también tuvo profundas repercusiones en el medio ambiente global. Estas palabras quedan como ejemplo a seguir de las nuevas generaciones, quedan también como legado para los mexicanos ávidos de triunfo y de espíritus inquebrantables como el de usted, doctor José Mario Molina Enríquez. Agradezco el honor de haber presidido el Comité de Evaluación para el otorgamiento de este grado honorífico, pero sobre todo el haber tenido la oportunidad de exponer ante ustedes la biografía de un hombre ejemplar, de un mexicano cuya sencillez enaltece sin duda los méritos de su gran obra. Muchas gracias. Solicitamos al señor rector licenciado Mario García Valdés, presidente del Consejo Directivo Universitario, haga uso de la palabra para hacer públicos los méritos del homenajeado. Muy buenas noches, honorable Consejo Directivo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, honorable Junta Suprema de Gobierno de la Universidad, señor Gobernador Constitucional del Estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, distinguidos invitados, representantes de los poderes del Estado, amigos todos de la universidad, jóvenes alumnos y profesores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y por supuesto al doctor Mario Molina, que hoy está con nosotros en este magno escenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por acuerdo de este honorable consejo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí otorga en esta sesión extraordinaria de nuestro máximo órgano de gobierno el grado doctor honoris causa al doctor Mario Molina. Nuestra universidad promueve este reconocimiento para exaltar el esfuerzo, el talento, la dedicación y la genialidad de seres humanos que destacan dentro del colectivo social, convirtiéndose en señales vivientes para la promoción de la ciencia, la cultura o las artes. Esta Casa de Estudios ha reconocido con el grado honorífico durante esta administración a distintas personalidades de diversos ámbitos. Así, forman parte ya de nuestra comunidad académica el escritor peruano Mario Vargas Llosa, recientemente nominado como Premio Nobel de Literatura en el 2010, al doctor William Daniel Phillips, Premio Nobel de Física en 1997, al cronista de México, Carlos Monsiváis, al filósofo español Fernando Savater y al escultor mexicano Federico Silva. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí otorga este reconocimiento en el marco del Año Internacional de la Química,
como proclamó la Asamblea General de la ONU a este 2011, para concientizar a las sociedades del mundo sobre las contribuciones de esta ciencia al bienestar de la humanidad. La licenciatura en Química es una de las de mayor tradición en la historia de nuestra universidad. Nuestra hoy Facultad de Ciencias Químicas tiene antecedentes que se remontan hasta el siglo XIX. Además, este año celebramos el 50 aniversario de la primera generación de ingenieros químicos en el Estado. También ocurre en el contexto de la década de la educación por la sostenibilidad declarada por la ONU y promovida por la UNESCO, con el propósito de llamar la atención sobre la importancia de la educación en la construcción de un futuro sostenible, justo, equitativo y democrático. Los universitarios de la universidad hemos venido trabajando desde hace muchos años por alcanzar los estándares más altos de calidad e innovación. Gracias a este esfuerzo, nuestra institución es considerada como una de las más importantes del país. Entre otras cosas, hemos buscado incorporar los asuntos ambientales y de sostenibilidad en nuestro quehacer académico y en la gestión. Los logros que hemos obtenido fueron reconocidos en el 2004, cuando fuimos la primera universidad del país en obtener el premio al mérito ecológico que otorga el Gobierno federal. En 1998 creamos la Agenda Ambiental de la Universidad, una dependencia destinada a fortalecer la articulación entre cuerpos académicos, programas educativos y trabajos multidisciplinarios. En la actualidad contamos con varios programas de licenciatura y de posgrado en varios campos de conocimiento orientados hacia aspectos ambientales y de sustentabilidad. También ofrecemos programas multidisciplinarios de maestría y doctorado en ciencias ambientales, que incluye una maestría con doble titulación con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia en Alemania, que cuenta con una matrícula de estudiantes de distintas partes del mundo. Por ello, en este momento y muy cercano al Día Mundial del Medio Ambiente, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se congratula con el reconocimiento de un científico excepcional que ha alcanzado un consolidado prestigio, que ha logrado destacadas contribuciones a la educación y a la ciencia, y que es un testimonio de cómo a través del conocimiento pueden cumplirse los más grandes fines de la humanidad. Como hemos visto a través de la semblanza presentada por el doctor Francisco Medellín, los méritos del doctor Molina son innumerables en los campos de la docencia, la investigación científica y la divulgación, entre otros, y muy particularmente, como nos ha comentado hace apenas unos minutos, el énfasis y el que está proponiendo el doctor Molina a las instituciones de atender a los niños, de atender a los escolares de los niveles básicos. Es ahí donde tenemos que también fortalecer el conocimiento de la ciencia y su divulgación. Sus investigaciones condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, como ya lo sabemos, desde 1996. Este fue el primer tratado internacional que fue suscrito con una visión ambiental de largo plazo y prácticamente ha resuelto un problema ambiental a escala global. La pasión del doctor Molina por la ciencia y la tecnología, como ya se nos platicó, comenzó desde su niñez con su afición por la lectura de novelas de piratas, que luego continuó con las biografías de científicos, mientras ensayaba con juegos de química, tratando de hacer nuevos experimentos que no consideraba el instructivo. Con ello aprendió que la educación no solo consiste en aprender lo que se ha descubierto, sino generar, y lo que lo caracteriza, generar nuevos conocimientos. Su contribución esencial fue determinar cómo los clorofluorocarbonos, es que no soy químico, afectan de manera importante a la capa de ozono. Pero incluso el camino para dar a conocer este tema fue difícil y complicado. Cuando él y un grupo de investigadores documentaron las primeras investigaciones, encontraron resistencias incluso entre la propia comunidad científica, porque el tema de la capa de ozono era considerado en su origen como algo intangible, más bien en el mundo de lo esotérico más que de lo científico.
En el Senado de los Estados Unidos se desestimó el valor científico de la investigación y no tuvo mayor trascendencia. Ante esta circunstancia, este grupo formuló 2 preguntas que captaron la atención de gobernantes, científicos y de la sociedad en general, preguntas que hoy en día son fundamentales para guiar las acciones ambientales de la humanidad. Estas preguntas fueron: si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y es a partir de ahí que se redobla esta lucha y tesón incansable de perseverancia y paciencia hasta alcanzar el reconocimiento de las más elevadas comunidades científicas del mundo. Por ello, queremos reconocer aquí al doctor Molina por esta contribución para que el mundo, no solo la contribución científica en sí misma, sino lo que representa que el mundo aprendiera el valor de la prudencia en la búsqueda de la sustentabilidad. Es decir, que no es necesario esperar a tener una prueba irrefutable, que no es necesario a vivir una catástrofe ambiental para emprender acciones y esfuerzos decididos para su prevención, atención y solución. Antes de arribar a esta conclusión anticipada y visionaria, el mundo perdió tiempo valioso en la atención a problemas fundamentales para la integridad ecológica y la salud de la humanidad. Es indudable que la brecha entre los países desarrollados y los que no lo son es cada vez más amplia. Los países y los pueblos que continúen rezagados con respecto a su capacidad de innovación, es decir, de generar conocimiento que transforme la propia sociedad y su entorno, simplemente padecerán mayores injusticias en el contexto internacional y muy probablemente incrementarán las internas. En suma, si queremos plantear un modelo de sociedad global que sea justa, con sistemas políticos y económicos que tengan legitimidad, estabilidad y que permitan una solución pacífica y acordada de los conflictos, así como el desarrollo cultural y económico de los diversos pueblos del mundo, debe respetarse su identidad y su autonomía. Entonces, tenemos que hacer de la nuestra una sociedad que participe de forma activa del conocimiento y que valore la importancia de la educación. Más allá de las expresiones retóricas, esto exige generar capacidades estratégicas de investigación de alta pertinencia científica y social, así como capacidades de acceso a una educación de calidad que posibilite mejores expectativas de desarrollo para hombres y mujeres y para sus familias. El filósofo español Fernando Savater expresó en esta misma universidad que el problema no reside en las circunstancias que habremos de enfrentar, que el problema está en preguntarnos qué hacemos nosotros ahora ante este futuro que inevitablemente llegará. Como bien señala Zygmunt Bauman en su texto sobre las consecuencias humanas de la globalización, formular las preguntas correctas y en el momento oportuno constituye la diferencia entre someterse al destino y construirlo, entre andar a la deriva y viajar. Es por ello que Mario Molina representa para los universitarios un ejemplo de que la capacidad del hombre está en función de sus aspiraciones. Y es que en esta sociedad del conocimiento, la educación representa el patrimonio más importante que el hombre puede poseer. Representa también una ventana de esperanza y oportunidad para que a través del conocimiento podamos comprender y solucionar los problemas que enfrentamos en nuestro entorno. La mayoría de los que hoy nos acompañan esta noche, reunidos en este recinto, son jóvenes estudiantes, universitarios y profesores que en esta etapa de su vida abrevan y cultivan del conocimiento y encuentran las herramientas que los habilitarán para desempeñarles como profesionales, sí, pero sobre todo como ciudadanos, como hombres y mujeres de bien, que en el futuro inmediato también tendrán la responsabilidad de resolver los problemas de nuestra sociedad. En San Luis Potosí no estamos exentos de compartir esta visión y de preocuparnos por nuestra aportación a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Para lograr esta misión es indispensable
la suma de voluntades y de apoyos de aliados. Por ello, agradezco el apoyo y la presencia hoy de nuestro gobernador, el doctor Fernando Toranzo Fernández, de su esposa, la doctora María Luisa Ramos Segura, ambos egresados de esta universidad, en quienes hemos encontrado siempre un respaldo absoluto para cumplir nuestra tarea, de los representantes de los poderes del Estado, de los representantes de la sociedad toda, que hoy se suman a esta visión de compartir y de construir un mejor San Luis Potosí, un mejor México. La visión expresada por el señor gobernador de lograr que la ciencia y la tecnología de nuestro Estado unamos nuestros esfuerzos, unamos nuestras capacidades y las compartamos para encontrar y aportar soluciones concretas y reales a problemas que afectan a nuestro Estado, está en construcción. Por ello, señor gobernador, le reiteramos el apoyo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de sus jóvenes, de sus profesores, de su comunidad toda, en la búsqueda de mejores condiciones de vida para nuestros compatriotas. Por estos motivos, la universidad se congratula con la presencia de personajes como el doctor Mario Molina, que nos estimulan, que nos permiten ver y comprender que más allá de nuestras fronteras existen hombres y mujeres que trabajan con pasión por los ideales que se proponen y que los alcanzan, que comprenden la globalización y la asumen como una realidad a la cual hay que enfrentar, pero con una actitud de sumar los esfuerzos y las voluntades, y ya se ha demostrado que cuando se suman estas voluntades de todas las naciones, de todos los países, de la humanidad, sí es posible encontrar estas soluciones. Es usted, doctor Molina, quien con su ejemplo incentiva a las nuevas generaciones de estudiantes y de profesores a esperar, pero a participar del nuestro un país más justo, democrático y armónico. Es a través de su ejemplo como reconocemos que la ciencia y la tecnología deben ser puestas al servicio de la sociedad. Como universitarios somos conscientes de esta noble misión y por ello trabajamos con pasión y entrega en la construcción de un mejor futuro. Doctor Mario Molina, en nombre de los universitarios potosinos, agradezco su presencia en esta noche y refrendamos nuestro compromiso por continuar en este camino hacia la excelencia académica y cumplir con pertinencia en la misión de esta Casa de Estudios, con la certeza de que este será el inicio de una relación fructífera de colaboración cercana con nuestra universidad. Quiero citar en este contexto un pensamiento del doctor Mario Molina que viene a referencia. Cito textualmente: en este momento, dice el doctor Molina, no hablo como científico, sino más bien como persona que apoya firmemente los valores éticos universales y que asigna gran importancia al bienestar de las futuras generaciones. Aún hay tiempo para actuar, aunque la ventana de oportunidades se está cerrando rápidamente. Pero bien, yo sigo siendo optimista y confío en que la ciencia, el sentido común y nuestros valores prevalecerán por siempre. Señoras y señores, honorable Consejo Directivo Universitario, jóvenes alumnos y profesores de la universidad, nuestro momento histórico nos llama a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. La universidad, por su carácter público, por su vocación humanística y científica, por su autonomía, para expresar con libertad las ideas y en donde se garantizan condiciones de equidad, es el espacio para lograr el entendimiento de nuestra realidad y promover los valores fundamentales que deben guiar las acciones cotidianas de nuestra vida, para que, como usted, estimado doctor Molina, también aspiremos a un mejor futuro para las próximas generaciones. Es cuanto. Siempre autónoma, por mi patria educaré. Muchas gracias.
Se invita al doctor en Química, Mario José Molina Pasquel Enríquez, a recibir de manos del señor rector, licenciado Mario García Valdés, el título de doctor honoris causa que otorga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como la venera de la institución. Solicito al señor gobernador, doctor Fernando Toranzo Fernández, acompañe al señor rector de esta universidad para entregar el título que dice lo siguiente: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por acuerdo de su honorable Consejo Directivo Universitario, de fecha 21 de febrero de 2011, otorga el título de doctor honoris causa a Mario Molina Pasquel Enríquez, a quien la institución honra por sus méritos académicos excepcionales y contribuciones científicas, su relevante trayectoria en favor de la protección del medio ambiente, en particular al contribuir en el descubrimiento de los mecanismos de destrucción de la capa de ozono de la estratosfera. San Luis Potosí, 2 de junio de 2011. Atentamente, siempre autónoma por mi patria educaré, y la firma del señor rector y del secretario general. Sigues, Mario. A continuación solicito al Honorable Consejo Directivo Universitario su autorización para conceder el uso de la palabra al doctor honoris causa de nuestra institución, Mario Molina, a fin de que dirija un mensaje a la comunidad universitaria. Si los honorables miembros del Consejo Universitario están de acuerdo, favor de manifestarlo. Se autoriza. Solicitamos al doctor Mario Molina haga uso del estrado para dirigir un mensaje a la comunidad universitaria. Doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador del Estado de San Luis Potosí, licenciado Mario García Valdés, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor Francisco Medellín, director de la Facultad de Química, Comité de Evaluación, distinguidos miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Es para mí un gran honor el recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estoy pues muy agradecido con la universidad por el reconocimiento que me están otorgando esta noche y por integrarme a su comunidad académica. Para mí es un evento muy emotivo. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer algunas reflexiones. Los retos que tenemos hoy en día en nuestro país son enormes y es por esto que necesitamos profesionistas de muy alto nivel. Por esto, instituciones como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí son tan importantes, pues preparan profesionistas de excelencia en numerosas disciplinas que nos ayudan a enfrentar estos retos formidables.
Uno de estos retos es la protección del medio ambiente. En estas últimas décadas nos hemos dado cuenta de que el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente ha alcanzado proporciones verdaderamente globales. Lo que tengo planeado es dar una presentación enfocando en uno de los problemas pues, más preocupantes de la actualidad, que es el del cambio climático. Tengo algunas figuras, pero creo que si no son visibles lo que puedo hacer Sí, ¿van a bajar una pantalla? si se puede, Sí, doctor. sería más fácil, si no, simplemente puedo darla. Ahí va. Muy bien. Bueno, me voy a adelantar. No. Mientras baja. Y nosotros vamos a ver la pantalla que tenemos aquí al frente. Perfecto. En la primera figura que se va a ver, esperemos en un momento, pues es una figura que todos ustedes conocen, es una fotografía de nuestro planeta, de las que pues empezaron a estar disponibles a mediados del siglo pasado. Ya está. Y lo que quiero resaltar aquí es la vulnerabilidad realmente de nuestro planeta azul y particularmente de su atmósfera. La atmósfera es muy delgada, es como la cáscara de una manzana. Y es por eso que podemos empezar a entender cómo es posible que actividades de la humanidad puedan tener un impacto no solamente local o regional, pero verdaderamente a nivel global. ¿Y cómo funciona esta atmósfera? De tal manera que si emitimos algunos gases estables, por ejemplo aquí en San Luis Potosí, que se difunden en la atmósfera, en cuestión de meses, estos mismos gases pues, se van a mezclar en todo el hemisferio norte. Y en cuestión aproximadamente de año y medio, 2 años, se mezclan en todo el planeta. Algunos gases o algunos compuestos permanecen nada más unas cuantas semanas en la atmósfera porque la lluvia los limpia, pero hay muchos otros que permanecen no solo muchos meses, sino décadas, inclusive siglos, y uno muy preocupante, el dióxido de carbono, hasta milenios. En fin, este es el funcionamiento de nuestra atmósfera. Ahora, en esta figura que tenemos enfrente, voy a empezar a describir pues este problema del cambio global relacionado con el clima. Y para eso voy a describir muy brevemente cómo funciona el balance térmico de nuestro planeta. ¿Por qué tenemos el clima que tenemos? Y esto lo podemos entender en base a conocimientos de la ciencia muy básicos. Nuestro planeta recibe energía del Sol en forma sobre todo de radiación visible, de luz visible. Pero desde hace muchos años, millones de años, nuestro planeta ha alcanzado un equilibrio dinámico de tal manera que pierde la misma cantidad de energía que recibe, que pierde al espacio la misma cantidad de energía que recibe del Sol, pero esa pérdida de energía es en forma de radiación infrarroja que no podemos nosotros ver directamente. Bueno, pues hay leyes muy fundamentales de la física descubiertas a principios del siglo pasado por figuras gigantes de la ciencia como Max Planck, también Albert Einstein y varios otros, leyes muy bien establecidas que algunos de ustedes quizá como ingenieros o científicos habrán oído de la ley de radiación de los cuerpos negros, en fin, no voy a describir esas leyes con detalle, excepto mencionar que son la base, pues, de muchos de los avances tecnológicos que tenemos en nuestra sociedad, avances, pues, en comunicación, hasta los teléfonos celulares, pues, en cierta forma dependen de la existencia de la mecánica cuántica y de la existencia de los cuantos, en fin, todo esto relacionado con las leyes de Planck. Bien, pues con esas leyes podemos calcular con detalle cuál debería de ser la temperatura promedio de la superficie de nuestro planeta.
Y si hacemos un cálculo muy sencillo, esa temperatura resulta que es de menos 15 grados Celsius. Y si ese fuera el caso, pues nuestro planeta estaría congelado. No tendríamos vida como la conocemos. ¿Qué es lo que pasa? Es que la atmósfera juega un papel muy importante. Efectivamente, nuestro planeta pierde la misma cantidad de energía que la que recibe, pero ya no de la superficie, sino más arriba en la atmósfera. ¿Por qué? Porque la atmósfera es transparente a esta radiación visible, es transparente a la luz visible, y así pues toda la energía que nos llega del Sol se puede absorber, excepto más o menos una tercera parte se refleja por las nubes y por la nieve. Pero las otras 2/3 partes llegan a la superficie y la calientan. Bien, pues la superficie emite esta radiación infrarroja y pues en principio la atmósfera es también transparente a esta radiación. El oxígeno y el nitrógeno, los principales constituyentes de la atmósfera, no absorben esta radiación. Pero resulta que hay ciertos compuestos traza muy importantes, llamamos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el vapor de agua, que están presentes pues en muy pequeñas proporciones, el dióxido de carbono mucho menos del 1%, estos gases absorben esa radiación emitida por la superficie y el resultado es muy sencillo. La atmósfera funciona entonces como una manta que calienta la superficie del planeta. Si medimos desde el espacio, efectivamente la cantidad de energía perdida por la atmósfera es la misma, pero la superficie del planeta tiene una temperatura distinta, que es de el promedio más 15 grados Celsius. Entonces, lo que está muy claro desde el punto de vista de la ciencia es que esta diferencia que llamamos pues el efecto invernadero natural, diferencia de temperaturas de menos 15 a más 15 grados Celsius, está perfectamente bien entendida por la ciencia y es pues lo que ha permitido la evolución de la vida tal como la conocemos. Bien, pues lo que nos preocupa son los efectos que ha tenido la humanidad en esta atmósfera, pero primero muy brevemente voy a mencionar un aspecto interesante, y es que resulta que el gas que es más eficiente para absorber esta radiación infrarroja no es el dióxido de carbono, del que voy a hablar en un momento, sino el vapor de agua. Absorbe muy eficientemente esta radiación infrarroja, aproximadamente las 3/4 partes de la radiación emitida por la superficie, la absorbe este vapor de agua, y el resto, pues el dióxido de carbono y otros gases invernadero. Pero la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera depende del ciclo hidrológico. Este es el agua, pues tenemos una cantidad prácticamente ilimitada en los océanos, pero por supuesto como agua líquida, se evapora, hay cierta cantidad en la atmósfera, pero se condensa, forma nubes, lluvia, nieve, de tal manera que la cantidad que existe en la atmósfera pues está determinada indirectamente por el resto de los gases invernaderos. Y si pasamos a la siguiente lámina, vemos unos cálculos relativamente sencillos, recientes, de qué es lo que pasaría si a nuestro planeta le quitáramos repentinamente el dióxido de carbono y los otros gases invernadero. Pues podría uno pensar, bueno, si el vapor de agua es el gas más importante para calentar la superficie, pues no debería pasar gran cosa. Lo que sucede, sin embargo, es que el agua se empezaría a condensar y en cuestión de menos de una década el planeta se convertiría pues en una masa de hielo prácticamente, porque se condensaría todo ese vapor de agua. En resumidas cuentas, el dióxido de carbono es el termostato del planeta y esto también pues se puede concluir por estudios del clima pues en millones y decenas de millones de años, lo que llamamos el paleoclima. Muchas indicaciones pues nos muestran este resultado de la enorme importancia que tiene el dióxido de carbono y pues sigo insistiendo, hay una pequeña cantidad de otros gases como el metano y el óxido nitroso e inclusive los mismos CFCs que afectan a la capa de ozono,
que también absorben en el infrarrojo y contribuyen pues al calentamiento de la superficie. Pues vamos a pasar a la siguiente lámina. Voy a tratar ahora sí de acelerar un poco y de darles nada más un panorama resumido, pero lo que es muy importante es apreciar que el dióxido o dióxido de carbono es un compuesto natural fundamentalmente y que pues es un síntoma de que el planeta está vivo, es una manera de verlo. Y lo que vemos en esta lámina es cómo las cantidades de dióxido de carbono cambian en nuestra atmósfera. Aquí vemos representada la cantidad en el hemisferio norte, hacia atrás, y en el hemisferio sur, más adelante, en función de las estaciones. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el dióxido de carbono es algo que nosotros, seres vivos, exhalamos. Respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y si esto fuera lo único que estuviera pasando, ya se nos habría acabado el oxígeno. Pero por fortuna hay un proceso natural que vuelve a convertir el dióxido de carbono que exhalamos, lo regresa a su forma original, que es el oxígeno. Y este proceso importantísimo natural es la fotosíntesis, pues por eso es biológicamente activo pues el dióxido de carbono. Y lo que vemos aquí pues es el resultado lógico de estas conclusiones, pero con la siguiente peculiaridad: estas oscilaciones son más intensas en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la masa continental de nuestro planeta está en el hemisferio norte. Y además vemos que en verano pues es cuando baja la cantidad de dióxido de carbono, porque la fotosíntesis es más activa, y luego sube en el invierno, y vemos que en el hemisferio sur sucede lo mismo, pero está desfasado 6 meses, porque cuando es verano aquí en el hemisferio norte es invierno en el hemisferio sur. En fin, así es como ha evolucionado la atmósfera natural, y con este gas importantísimo que, insisto, pues es el termostato del planeta. Pero vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí vemos mediciones históricas muy importantes de mi colega Charles Keeling, que por cierto también estaba en San Diego, murió ya hace varios años, pero él se propuso a medir cuál era la concentración característica del dióxido de carbono de todo el planeta. Entonces aquí vemos mediciones en Mauna Loa, en Hawái, pero con la idea de que representaran pues una atmósfera limpia, porque cerca de las ciudades puede cambiar, y son las oscilaciones más intensas, y en la Antártida, que son las menos intensas, desfasadas pues 6 meses. Es lo mismo que acabamos de ver, pero con una diferencia importantísima. Se ve un aumento en esa concentración. Y si piensa uno de dónde viene ese aumento, pues no cabe duda que es un resultado de las actividades humanas. Es la quema de combustibles fósiles. Así pues, estamos con toda claridad cambiando la composición química de la atmósfera de todo el planeta. Este es uno de los ejemplos más importantes, pero lo hemos visto con otros compuestos, los mismos CFCs, el metano, etc. Entonces, lo que voy a hacer es resumir cuál es el consenso de la comunidad científica respecto a la consecuencia pues, de este aumento. Si pasamos a la siguiente lámina, voy a hablar de los resultados de un panel, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, llamado IPCC por sus siglas en inglés. Este es un grupo de voluntarios, científicos, alrededor de 1,000 o 2,000, que periódicamente evalúan la literatura científica, pues para resumir y documentar qué es lo que nos puede decir la ciencia en un momento dado sobre el funcionamiento del clima. El último reporte importante fue en el 2007, generan reportes aproximadamente cada 4 o 5 años. Por cierto, este grupo es el que compartió el Premio Nobel de la Paz con Al Gore, pues hace ya un par de años. Y las conclusiones son las siguientes, 2 láminas publicadas por este grupo. En la siguiente, lo que podemos ver es el primer resultado al que ya me referí, pero en una escala de tiempo distinta. Aquí vemos graficada la cantidad de dióxido de carbono que hay en toda nuestra atmósfera, pero en los últimos 10,000 años.
Y lo que vemos es, pues, cómo la concentración era estable alrededor de 270 partes por millón, pues prácticamente en todos esos 10,000 años, excepto pues en el último siglo, desde la Revolución Industrial y particularmente desde la segunda mitad del siglo pasado. De repente se dispara hacia arriba la concentración. No cabe duda que esto, si hace uno los cálculos, mediciones, etc., esto es consecuencia de la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón, para generar electricidad, para el sector transporte, etcétera, etcétera. Esto nos indica pues que la fotosíntesis, que nuestro planeta no tiene la capacidad de mantener ese equilibrio al que nos referimos, pues que ha durado por millones de años. Bien, este es resultado de mediciones, no cabe duda pues de que este es el caso. Otro tipo de mediciones es, en esta gráfica lo vemos, es la temperatura promedio. No es fácil hacer estas mediciones, sin embargo existen. En primer lugar, hace 1000 años no había termómetros. ¿Cómo puede uno inferir esa temperatura promedio? Pues indirectamente, por ejemplo, a través de medir el espesor de los anillos de los árboles o de los corales marinos, sedimentos, etc. Entonces, diferentes grupos de investigación tienen diferentes interpretaciones, aquí interpretadas por las líneas de distintos colores, pero pues desde principios del siglo pasado sí hay termómetros y puede uno inferir con más claridad cuál es esa temperatura promedio. Y también se ve muy claramente un aumento reciente, de nuevo, sobre todo después de la segunda mitad del siglo pasado. El aumento no parece muy grande, pues es de menos de 1 grado Celsius, aproximadamente 0.6, 0.7. Bien, pues a lo que voy es esto. ¿Cuál es la conclusión de este panel intergubernamental de cambio climático, de la interpretación de estos dos resultados de mediciones, de los cuales hay pues muy poca duda? Pues lo que concluye este panel es que hay una conexión muy importante entre el cambio en la composición química y el cambio de temperatura, y que efectivamente el cambio de temperatura es consecuencia de la emisión de estos gases, debido sobre todo a la quema de combustibles fósiles. Pero con una nota de precaución, el clima es muy complicado en nuestro planeta. La formación de nubes, la evaporación, partículas atmosféricas, hay toda una serie de complicaciones, lo que no nos permite tener certeza absoluta de la veracidad de los modelos atmosféricos o de la veracidad de esta conclusión, porque podría en principio pues ser coincidencia de que la temperatura estuviera variando de manera natural y de que no tuviera que ver con actividades humanas. Pero la conclusión de este grupo de científicos muy reconocidos es que hay más del 90% de probabilidad de que efectivamente esto sea consecuencia de actividades humanas. Así es que resumo, pues, cuál es la situación. Las bases científicas de cómo funciona el clima de nuestro planeta y de esos 30 o 33 grados, para ser más exactos, de diferencia entre la temperatura que habría sin atmósfera a la que realmente tenemos, ese efecto invernadero natural, de ese no hay duda alguna. Tampoco hay duda alguna de que está cambiando la composición química del planeta, de que está aumentando la temperatura. Hay ciertas dudas de cuál es la conexión entre los dos debido a la complejidad del clima, pero sí podemos afirmar que el riesgo de que esa temperatura esté cambiando como consecuencia de actividades humanas es enorme, esa probabilidad de más del 90%. Si pasamos a la siguiente lámina, lo que vemos es, ya con más detalle, cómo está cambiando esta concentración de dióxido de carbono aquí en una escala de aproximadamente 500,000 de años. ¿Por qué? Porque podemos medir cuál era la concentración de dióxido de carbono hace pues más o menos 600,000 años. ¿Cómo? Pues por burbujas de aire atrapadas en conos de hielo que están en la Antártida o en Groenlandia. Así es que sabemos cuál era la composición química de la atmósfera hace pues estos miles de años, y con toda claridad pues ha subido y bajado, pero la que tenemos hoy en día es
más grande de la que ha habido pues en este último medio millón de años, y sabemos que en realidad es mayor que la que ha habido en varios millones de años, y que si continuamos emitiendo dióxido de carbono como consecuencia de nuestras actividades, se puede duplicar o hasta triplicar esa concentración pues del gas que controla el clima, ¿no? Nada más menciono brevemente que estas subidas y bajadas de la concentración coinciden con las épocas glaciales, cambios enormes en el clima de nuestro planeta, cuyo origen en realidad se debe a los parámetros de la órbita terrestre, cambios en esos parámetros que son la elipticidad y la inclinación, etcétera, con periodos de 10.000, 40.000 y 100.000 años. Pero para el análisis detallado de esas épocas de hielo, épocas glaciales, interglaciales, nos indica que el dióxido de carbono, si bien no fue lo que disparó las épocas de hielo, jugó un papel importantísimo amplificando pues esos cambios de temperatura. Bien, con todo esto pues sabemos que estamos haciendo algo muy importante al planeta. Pero vamos a ver en la siguiente gráfica cuál es la consecuencia de ese pequeño cambio de temperatura. Primero, pues están derritiendo los glaciares, no todos, pero sí la gran mayoría. Los glaciares juegan un papel muy importante como suministro de agua, pues para zonas agrícolas, etcétera, tanto en las montañas como los que están cerca del mar. Y no voy a entrar ya en mucho detalle para no llevar mucho tiempo, pero os voy a enseñar ya en la siguiente lámina algunas otras cosas que le están pasando al clima. Pues aquí en México hemos tenido inundaciones, pues con muchos problemas. Y la pregunta es, ¿tiene o no esto algo que ver con el cambio climático? La respuesta sencilla es la siguiente. Si escogemos un evento específico, Tabasco, pues no podemos estar seguros de que lo que ocurrió en Tabasco efectivamente se debe al cambio climático. Sin embargo, lo podemos hacer de una manera estadística. Como vemos en la siguiente lámina, la frecuencia de inundaciones en todos los continentes ha aumentado con toda claridad en las últimas décadas. Así pues, un evento específico, pues no estamos seguros, pero en su totalidad, pues no cabe duda que hay un cambio en el clima importantísimo, porque en resumen lo que sucede es que este pequeño cambio de temperatura promedio tiene consecuencias muy importantes para los extremos de clima, tales como lluvias intensas. En la siguiente lámina vemos otro tipo de efectos, sequías. No solo hay más inundaciones, sino más sequías, y por cierto esto, que no me va a dar tiempo, es precisamente lo que espera uno de un aumento de temperatura en la atmósfera, por su manera de funcionar, la capacidad de la atmósfera de pues tener cantidades determinadas de vapor de agua, etc. No es sorprendente, con otras palabras, es precisamente lo que puede uno predecir en base al entendimiento del clima. Pero las sequías son quizá aún más costosas que las inundaciones, y pues claramente se ha duplicado, o más que duplicado, lo que se considera tierra muy seca en nuestro planeta, y aquí en México pues también hemos visto sus impactos porque tienen costos muy significativos. En la siguiente lámina vemos otros efectos, incendios forestales. Bueno, aquí en México pues acabamos de tener incendios muy preocupantes en Sinaloa, etcétera, pero pues le enseño estos de Rusia porque fueron muy sorprendentes. No había habido ese tipo de incendios pues desde que se conocía pues la historia de esos bosques. Y si pasamos a la siguiente lámina, de nuevo, un incendio específicamente en algún sitio, pues no podemos estar seguros a qué se debe, pero están aumentando la frecuencia de los incendios en todos los continentes, ¿no? Entonces, a lo que voy es que sí hay un impacto muy importante de ese pequeño cambio de temperatura promedio, que es muy preocupante. Y entonces la pregunta es, si esto es consecuencia de actividades humanas, ¿podemos hacer algo al respecto o simplemente nos cruzamos las manos y vemos qué más va a pasar? Pues voy a tratar de analizar eso brevemente. En la siguiente lámina primero vemos con más detalle de dónde vienen estos gases invernadero. Y más o menos las 2/3 partes, sobre todo el dióxido de carbono, están conectadas con el uso de energía.
distintos sectores. Y una tercera parte, lo que pues es la zona verde en este círculo. Esto tiene que ver con la fotosíntesis. La fotosíntesis es lo que convierte al dióxido de carbono en oxígeno, y estamos arrasando con bosques, pues evidentemente estamos deteriorando la capacidad del planeta para recuperar ese equilibrio que tiene en condiciones naturales. Y eso pues no nada más es arrasar bosques, es agricultura, uso de suelo, etcétera. Y en la siguiente lámina, el consenso, en este caso, es otro grupo de científicos y de ingenieros que se han propuesto a ver qué podría hacer la sociedad para dejar de emitir estas enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Y la conclusión es que sí es posible. Tenemos la tecnología para hacerlo, y aquí pues es una lista de cosas que se pueden hacer en estos próximos 50 años, además, por supuesto, de muchas otras medidas que se pueden tomar resultantes de la innovación, si nuevas tecnologías se desarrollan. Pero las medidas más sencillas son mejorar la eficiencia energética. Esto quiere decir, pues, usar menos combustibles para tener los mismos fines. En el sector transporte, construcción de casas, edificios, el potencial es enorme. Pero también hay muchas otras cosas que hay que hacer, usar energías renovables como energía solar, evitar la deforestación. No voy a entrar en detalle, pero el mensaje aquí es que no hay una solución sencilla o única, sino que tenemos que tomar muchas medidas simultáneamente. Inclusive energía nuclear debe ser una de las opciones, claro, asegurándonos de que la probabilidad de que haya accidentes pues no sea preocupante, pero con tecnologías nuevas esto es cada vez más prometedor. En la siguiente lámina vemos algunas de estas cosas que ya están haciendo. Energía eólica y energía solar. La eólica, por cierto, ya compite con la energía de combustibles fósiles desde el punto de vista del precio. Y la energía solar térmica todavía es más cara, pero más barata que la de las celdas fotovoltaicas. Y son tecnologías que tenemos, que se pueden usar. Pero quiero resumir con estos juegos de ruleta de mis colegas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde estuve muchos años. La idea es cómo comunicar de una manera sencilla qué es lo que está pasando y qué podemos hacer. Y es como si estuviéramos jugando un juego de ruleta, y esto está conectado con lo que les decía antes de la complejidad del sistema. No tenemos la certidumbre de poder predecir con exactitud cómo va a cambiar el clima. Entonces, de momento estamos aquí en la ruleta de la izquierda. Es decir, si no cambiamos, pues si tenemos suerte, la temperatura va a subir nada más 3 o 4 grados hacia finales de siglo. Pero si tenemos mala suerte, puede subir más de 6 grados. Y eso puede tener consecuencias pues realmente catastróficas. Pero tenemos la opción de cambiar de ruleta si tomamos medidas como las que les acabo de indicar, de mejorar la eficiencia energética, de usar energías renovables, etcétera. Y con esta nueva ruleta, pues también es posible que la temperatura suba más de 2 grados, pero es menos probable. O sea, esta sería la consecuencia de tomar acciones. Pero la pregunta clave aquí es, si estamos jugando un juego de ruleta, ¿cuánto nos cuesta? Imagínense que estamos jugando $100,000. Y se ganan $100,000 siempre y cuando la temperatura no suba más de 2 grados, que es lo que pretende ahora la comunidad internacional. Y les pregunto, de esos $100,000, ¿cuánto estarían dispuestos a darme si les cambio de ruleta? Pues con la ruleta de la derecha tienen bastante mejor chance de ganar, ¿no? Y la pregunta, pues traducida al impacto global, es cuánto le cuesta a la sociedad. Pues el resultado es sorprendente. El costo es nada más de alrededor de $1,000 o $2,000. Esto es el costo estimado por expertos, economistas, ingenieros, etcétera, de estos cambios a los que me he estado refiriendo, es del orden del 1 o 2% del Producto Interno Bruto de todo el planeta. Claramente un costo muy inferior al de los impactos como inundaciones
y incendios, sequías, etcétera, ¿no? Entonces, pues la conclusión de esto es que si es tan barato resolver el problema, ¿por qué no lo estamos haciendo? Y la respuesta es que pues es muy difícil poner de acuerdo a la sociedad internacional. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí nada más, ya para mencionar muy brevemente, que nos preocupa que si la temperatura sube más de 2 grados, si subiera 3 o 4 grados, podríamos disparar cambios prácticamente irreversibles en cuestión de muchos milenios, que podrían tener consecuencias pues devastadoras. Por ejemplo, pues que se seque el Amazonas. Ya está derritiéndose el Ártico, eso quizá ya no lo vamos a poder evitar, pero hay muchos otros cambios potenciales muy preocupantes de los que no estamos seguros, pero de nuevo, desde el punto de vista de costo y riesgo, pues la decisión que tiene que tomar la sociedad es si vale la pena tomar ese riesgo o si podemos darnos el lujo, digamos, de pagar por cambiar de ruleta y de esa manera, pues, disminuir muy drásticamente el riesgo. Resumiendo, pues, lo que habría que hacer es un acuerdo internacional que le ponga un precio a las emisiones de carbono, de tal manera que esas acciones necesarias para cambiar nuestras actividades resulten más redituables. Ese ya es el caso en las mejoras de eficiencia energética. Ya vale la pena hacerlas con o sin cambio climático porque pues nos sale más barato. Pero otras como capturar y almacenar el dióxido de carbono sí cuesta, pero tomando pues medidas internacionales se podría hacer. Por supuesto hay que hacer más investigación y cooperación internacional indispensable y colaboración entre los países en desarrollo y países desarrollados. En la siguiente lámina vemos, como lo oímos hace un momento, de que sí tenemos un ejemplo de un problema global, el del ozono estratosférico, que sí se pudo resolver a través de un acuerdo internacional. Prácticamente está resuelto. El ozono todavía no se recupera porque los compuestos que emitieron en el siglo pasado, todavía una buena parte sigue en la atmósfera, pero sabemos que es un proceso que ya está funcionando. Sí es posible, pero es mucho más difícil hacer acuerdos conectados con combustibles fósiles que con estos compuestos industriales que son los que se usaban en refrigeradores y en latas de aerosol, etcétera, y que pudieron ser sustituidos por otros compuestos similares, pero que no afectan al ozono. En la siguiente lámina, que ya es la última, quiero terminar aquí, pues, con el siguiente resumen de lo que estamos viendo. Aquí lo que tenemos es otra gráfica que se dispara, es la población mundial. Tenemos ya pues más de 6.000 millones de habitantes en nuestro planeta, pero es un fenómeno relativamente reciente. La revolución verde, la agricultura, etcétera, es lo que hizo posible pues este enorme aumento en la población. Pero conectándolo con el cambio climático, pues aproximadamente la cuarta o la quinta parte de esta población es la responsable en su mayoría de los cambios en la composición química del planeta. Son los países desarrollados, sobre todo, los que han pues usado combustibles fósiles, aunque ahora países como China pues ya están contribuyendo de una manera muy, muy importante también. Pero de todas maneras, la parte de la población que está contaminando es relativamente pequeña. Y el reto enorme que tenemos es qué hacer con ese resto de la población que por supuesto tiene derecho a elevar su nivel económico, a mejorar su nivel de vida, pero pues no lo puede hacer siguiendo el ejemplo de los países desarrollados, lo que han hecho pues hasta ahora, hasta el presente, porque pues las consecuencias para el clima y por cierto otros impactos también muy importantes conexionados con recursos naturales limitados de nuestro planeta. Es indispensable pues que la sociedad cambie de rumbo, que enfrente este problema, pero sin amenazar el desarrollo económico pues de esa parte de la población que tiene mucho menos recursos. Y hay dos razones muy importantes, y con eso termino, para tomar estas medidas.
La primera es a la que me he estado refiriendo y es la conectada con los estudios económicos. Esto es, le sale más barato a la sociedad, mucho más barato, tomar las medidas necesarias para reducir emisiones que arriesgarse a que haya cambios pues, que afecten su economía de una manera tan grave. Y una segunda razón para hacer esto, que como quizá ya oyeron las palabras muy favorables a mí, del señor rector y del director de la Facultad de Ciencias Químicas. Yo he estipulado que para decidir, que la sociedad decida qué hacer, ya no es una cuestión de la ciencia como científico, sino es una cuestión que tiene que decidir la sociedad, y no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista ético. Nuestra generación pues tiene la responsabilidad de dejarle a las generaciones futuras un entorno, un planeta en el que tengan pues también la posibilidad de aumentar el nivel económico, de aumentar su nivel de vida, y no un entorno en que esto sea mucho más difícil. Esa responsabilidad con las futuras generaciones es puramente ética, pero es algo del que deberíamos de sentirnos realmente responsables, y es algo que ustedes, jóvenes estudiantes, deben de tomar muy en serio. Ustedes son los que les va a tocar realmente resolver el problema y vivir las consecuencias, pero por fortuna muchos de nosotros estamos muy dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para cambiar pues el rumbo de la sociedad, de todo el planeta, y que consista pues en un respeto al medio ambiente y en un respeto a las generaciones futuras. Y en fin, ya termino con esto, pero quiero agradecer de nuevo a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí esta distinción, el doctorado honoris causa, que realmente me enorgullece muchísimo. Muchas gracias a todos. Sí. Pues agradecemos este mensaje del doctor Mario Molina, ahora doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo quiero agradecerle la presencia de él, del doctor Mario Molina, de su distinguida esposa, la señora Guadalupe Álvarez, del señor gobernador constitucional de nuestro estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, de su esposa, también que nos acompaña la doctora María Luisa Ramos Segura, la Honorable Junta Suprema de Gobierno de la Universidad, nuestros invitados especiales el día de hoy, investigadores de la universidad, jóvenes universitarios, el Honorable Consejo Directivo, por supuesto, que hoy también está con nosotros, a la maestra Rosa Marta Padrón López, directora de la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que también nos honra en representación de la rectora, y la química Magali Elizabeth Aguilar Ortiz, directora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Querétaro, que también está aquí con nosotros en este evento. Y para culminar la orden del día, que fue citada para este día y hora, declaramos agotada la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Directivo Universitario, que fue citada para entregar el reconocimiento del grado de doctor honoris causa al doctor Mario Molina.
Muchas gracias a todos por su atención. Se declara agotada la sesión. Pido a los presentes nuevamente se pongan de pie para entonar el himno universitario. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Vos secundam juventutem, vos molestam senectutem, nos averitumus, ubi sunt qui ante nos, inmundo fuere, ubi sunt qui ante nos, inmundo fuere, aderas ad inferos, transeas ad superos, osi vis videre, vivat academia, vivat professores, vivat academia, vivat professores, vivat membrum qualibet, vivat membrum qualibet, sempre sic flore, sempre sic flore. Pido a los presentes no abandonar su lugar para permitir la salida del señor gobernador y su señora. Por favor. Y ahora sí, fuimos presentes de este tan gran evento en el doctorado del honoris causa, y seguimos aquí con el doctor Jaime Ruiz García, quien es investigador del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pues claro que estuvo presente en el evento, entonces nos encantaría que nos diera la opinión o qué fue lo que vivió allá adentro en este evento. Bueno, realmente estoy muy contento y muy emocionado. Creo que la ceremonia de la entrega del doctorado honoris causa al doctor Mario Molina ha sido una ceremonia muy emotiva, muy alegre, pero también donde nos dieron algunas ideas para los que no estamos enterados de qué es lo que está ocurriendo con nuestra atmósfera. El doctor Mario Molina nos dio datos sobre algunos otros aspectos, ya no solo de su trabajo original por el cual es reconocido y por el cual recibió el premio Nobel y en mucho mérito para el doctorado honoris causa, sino también nos estuvo informando de otro tipo de gases que se conocen como gases invernadero y que nos dice que son el termostato de nuestra atmósfera. ¿Qué quiere decir con esto? Que son los gases que controlan la temperatura de nuestra atmósfera y que la actividad humana está haciendo que varíe, y podemos llegar, al igual que con los fluorocarbonos, con los gases invernadero, podemos llegar a una situación crítica para todo el planeta, y ahora se concluye con investigaciones que se han hecho en muchas partes del mundo, con investigadores muy reconocidos, que la actividad humana, principalmente la quema de combustibles fósiles, está alterando el clima del planeta, y se aprecia por un mayor número de inundaciones, derretimiento de los glaciares en el Ártico, en la Antártica y en algunos otros glaciares que hay en el mundo, en las altas montañas, incendios que antes no se veían. En fin, la actividad humana es responsable de estos cambios, pero no solamente el doctor Mario Molina nos presentó el panorama de lo que le estamos haciendo a nuestro planeta, sino también nos presenta ideas y trabajo con el cual nosotros mismos, la humanidad entera, puede hacer para remediar
estos cambios que estamos causando. Eso fue muy importante, la parte no solo de informarnos cuáles han sido todos los estudios que ha seguido haciendo, sino la parte de cómo podemos apoyar, qué es lo que podemos hacer, que en primera instancia es lo que veíamos, un ser humano que más que el buscar tener este tipo de doctorados o premiaciones que ha tenido a lo largo de su trayectoria, sino es la parte humana de decir qué vamos a hacer por nuestro planeta. Así es, así es. Y en ese sentido, una impresión que me llevo del doctor Mario Molina es su sencillez. Es una persona muy sencilla, a pesar de todos los galardones que ha recibido a lo largo y ancho del planeta, porque hay muchas instituciones que lo han premiado. En esta ocasión me siento orgulloso de que nuestra universidad le haya otorgado el doctorado honoris causa y que él haya aceptado recibirlo y esté aquí entre nosotros. Para mí es un gran placer y me llena de júbilo tenerlo entre nosotros el día de hoy. A un personaje con esa calidez, sencillez humana y que se ha preocupado y ha dado a través de sus investigaciones una ayuda enorme a la humanidad y en particular también algo que no debemos dejar de mencionar, él como mexicano se ha preocupado por lo que ocurre en México y en este caso principalmente en la Ciudad de México, donde si uno recuerda en los años 80s y 90s, la Ciudad de México tenía un nivel de contaminación muy alto. No quiero decir con esto que no lo tenga todavía, pero se ha ido reduciendo y una de las causas de esas reducciones es que el doctor Mario Molina ha creado un centro que se conoce como el Centro Mario Molina para Investigaciones Atmosféricas en la Ciudad de México, mediante la cual da recomendaciones al gobierno de la Ciudad de México para disminuir estas emisiones, estos productos contaminantes atmosféricos sobre la Ciudad de México, y con eso se han abatido esos niveles de contaminación. Y sobre todo como se veía también a nivel salud, ¿no?, de las personas, la parte del cáncer de piel, todo lo que puede contraer, todo el seguir en contaminación, el seguir en situaciones que no somos conscientes de repente que quemar algunos productos o el hacer diferentes actividades que pueden dañar seriamente a nuestro medio ambiente. Claro, ahí nos falta a nosotros como científicos una tarea importante que cumplir ante la sociedad y es nuestra tarea de difusión de nuestros hallazgos científicos. En este caso hablo en plural, en particular es esta parte que tú comentas, porque uno va a las playas o va a las albercas y ve a la gente que se asolea por horas y por horas y por horas y no sabe el daño que se está haciendo realmente, ¿verdad? Entonces, que se diga, ¿no? De repente se ha difundido, pero se necesita más. Debemos hacer una mayor difusión y concientizar a la gente de los riesgos que está tomando. Claro, y así como en este evento, que realmente aparte es algo histórico, que deberíamos de reconocer por ahí, la comunidad universitaria acaba de vivir un momento bastante especial en la entrega de un doctorado honoris causa a un doctor como Mario Molina, que ha tenido un sinfín de premiaciones, uno de los 3 mexicanos que ha tenido el premio Nobel. Entonces, de verdad es de estar llenos de emoción, de alegría por reconocer que esto se está viviendo en San Luis Potosí. Sí. Y yo creo que la comunidad universitaria lo ha reconocido porque uno pudo entrar a ese auditorio que es bastante grande y verlo repleto, con gente incluso parada en los pasillos. Es increíble, ¿no?, cómo la comunidad universitaria respondió al llamado para estar presentes en este evento que realmente nos llena de orgullo como universitarios. Claro, y sobre todo también recibir la ponencia del doctor Mario Molina, que por ahí algunos solamente se esperaban el doctorado y se acabó. Y recibir esta información de una persona tan estudiada, con una trayectoria tan impresionante, también es la parte de reconocer que de verdad es un evento bastante enriquecedor para cualquier persona que lo esté viendo. No, y sobre todo que la forma en que presentó los datos científicos
lo presentó de una manera sencilla que yo creo que cualquier persona no versada en la ciencia o en los datos científicos pudo seguir con mucha facilidad. Claro, si alguien por ahí en casita puso a sus hijos a ver esta transmisión, seguramente hasta ellos, los chiquitines de primaria, podrán tener esa capacidad para entender qué es lo que estábamos hablando y sobre todo la conciencia de qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer nosotros para mejorarlo. Así es, como gente como Mario Molina, una de las iniciativas que la Fundación Nobel les pide hacer es precisamente la difusión de la ciencia con niños pequeños, ¿sí? Para tratar de imbuirlos en ese ambiente, en ese conocimiento y que de ahí pueda surgir en el futuro científicos que puedan hacer remedios, que puedan o puedan desarrollar remedios de algunos grandes problemas que aquejan a la humanidad, ¿no? No solamente en medio ambiente, en medicina, en desarrollos tecnológicos, en todo lo que está la ciencia, ¿no? Sobre todo porque los niños son muy sensibles, ¿no? Ante este tema del ambiente, de cuidar el agua, cuidar que no contaminemos. Todo esto los niños lo absorben mucho más fácil. Claro, porque también cuando es niño y le preguntan a uno qué quiere ser de grande, pues uno dice lo que ve. A veces uno ve los ejemplos de casa y dice quiero ser licenciado como mi papá, que no hay nada de malo en ello, o quiero ser bombero, o quiero ser policía porque ve las series de televisión. Sí. Pero muy pocas oportunidades tienen los niños para estar en contacto con científicos y decir yo quiero ser científico también, sí, ¿no? Y entonces la idea de tener gente como Mario Molina y muchas otras gentes galardonadas en contacto con niños pequeños es precisamente para que vean que hay muchas posibilidades cuando ellos sean grandes de hacer cosas importantes. El encontrar niños que nos digan yo quiero ser investigador. Así es. Ese es el objetivo también de este tipo de eventos. Así claro es. Que sí. Y en general el mensaje que nos dio también el rector Mario García. El señor rector me dejó sumamente impresionado, ¿sí? Dio un mensaje excelente no solamente de la trayectoria científica del doctor Mario Molina, habló algunos detalles sobresalientes, puntuales, de lo que ha hecho el doctor Mario Molina. Claro, como él mismo lo dijo, no soy químico y a veces le costaban trabajo las palabras como fluorocarbons, los términos, pero creo que el discurso del señor rector fue muy emotivo también y sobre todo muy centrado en lo que es. Y también el director de la Facultad de Ciencias Químicas, el doctor Francisco Medellín, creo que su discurso estuvo impecable, tratando desde no solamente aspectos científicos del doctor Mario Molina, sino aspectos humanos desde su infancia, desde el desarrollo de su infancia. Del gusto que tenía el gusto que tenía desde niño por esa avidez de saber, de tratar de conocer más allá de lo que le enseñaban en la escuela y sobre todo otras contribuciones que desde mi punto de vista son importantes, pero que a lo largo de toda la trayectoria académica y todos los premios que ha recibido el doctor Molina quedan ahí como enterrados, ¿no? Un aspecto importante y que casi nadie menciona es que el doctor Molina fue fundador del primer posgrado en ingeniería química en México, ¿sí? Okay. Ya desde joven estuvo contribuyendo al desarrollo del país. ¿Sí? Claro que sí. Pues agradecemos mucho la presencia del doctor Jaime Ruiz García. No sé si tiene un mensaje para todas las personas que nos están viendo. Bueno, yo le diría a la sociedad en general de San Luis Potosí, ¿verdad? Que en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tienen un grupo excelente de investigadores y de ese grupo, que es una totalidad de alrededor de 300 investigadores dentro de la universidad ya,
hay un grupo que también se dedica a la parte ambiental, que está relacionado con el trabajo del doctor Molina, por el cual tuvimos este acontecimiento. Claro, y hoy tuvimos un poco de acercamiento a todos esos personajes que forman parte de la comunidad universitaria. Pues agradecemos nuevamente su presencia. Muchas gracias, Maya, muchísimas gracias. Nos empezamos a despedir desde el Centro Cultural Universitario Bicentenario, como saben, en un evento especial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la entrega de este doctorado honoris causa al doctor Mario Molina. Me despido de todos ustedes, yo soy Mayra de la Garza y espero verlos muy pronto.